También gracias a los candidatos, candidato y candidata, por aceptar que yo esté en la mesa. Y voy a explicar, nada, en 1 minuto y medio el contenido, el formato de este acto, que, bueno, pues yo creo que es muy sencillo de explicar y muy sencillo también de que luego cada uno lo podamos entender, sobre todo al final, en el turno de preguntas. Primero va a haber un turno de palabra que se va a sortear al inicio. No sé si Simón o Marco o cualquiera de vosotras y de vosotros que estéis en el público queréis lanzar la moneda, pues lanzamos la moneda para sortear el inicio. Un primer turno de palabra de 10 minutos para cada uno de ellos. Un segundo turno de réplica, que durará 3 minutos. Un tercer turno de 2 minutos de contrarréplica. Y a partir de ese momento ya quedaría abierto el debate, quedaría abierta la oportunidad para que cualquier persona del público pudiera intervenir. Para ordenar un poquito el turno de palabra del público, sí que pedimos que quien formule la pregunta o la sugerencia o la cuestión utilice como mucho 1 minuto. Es decir, hay que ser muy concretos. También decir a quién va dirigida la pregunta, si es a una o a otro candidato o a los dos. Ellos tendrán 3 minutos para responder, como máximo 3 minutos para responder a la pregunta, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a pedir primero 3 turnos de palabra, ellos contestan, ahora otros 3 turnos de palabra, vuelven a contestar, y un tercer y último turno de palabra para el público, otros 3 turnos para concluir. Creo que es sencillo, ¿verdad? Todos lo podemos. Pues entonces, ya sin más, vamos a pasar al sorteo. Alguien que... Ah, que lo haga yo, de árbitro encima. Bueno, vamos, cara o cruz, vamos a hacer por... A ver si tiene cara y tiene cruz. Bueno, cara para Selín y cruz para Ignacio. Pues allá va. Ha salido cara. Entonces empieza Selín con 10 minutos de turno. Cuando quede 1 minuto, yo avisaré de que queda 1 minuto, y cuando quede 30 segundos también aviso de que quedan 30 segundos, ¿de acuerdo? Así que en ese tiempo, pues cuando tú quieras, empieza el tiempo. Vale, bueno, lo que quería hacer primero, antes que nada, era recentrar un poco el debate, porque me da la impresión de que en los últimos días, en las últimas horas incluso, se ha ido descentrando un poco. Pues quiero recordar que aquí de lo que se trata es de debatir sobre la organización interna de Podemos en Burgos. No estamos hablando de política municipal o de cualquier cosa que se acerque ahí. Entonces, respecto al tema, tenemos 2 propuestas, vamos a haber tenido 4, pero parece ser que al final solo quedan 2. 2 propuestas sobre cómo queremos que sea Podemos en nuestra ciudad. Resalto que no se trata de hacer campaña electoral para el ayuntamiento, porque esto vendría a hacer las cosas al revés. Es decir, creo que aquí estamos todos de acuerdo en que queremos un cambio a nivel estatal, un cambio a nivel autonómico y un cambio a nivel municipal. Pero antes de pelear por ese cambio, tenemos que definir cuál va a ser nuestra herramienta de cambio. O sea, hay una expresión en francés, soy francesa, que es equivale a poner el arado por delante de los bueyes. Pues yo quiero poner primero los bueyes y luego ya hablaremos del arado, en otro momento que no es este. Mi propuesta sobre la organización de Podemos en Burgos quiere ser fiel hasta el punto que se puede, que ya sé que es imposible serlo completamente, a las pautas dibujadas por el 15M en este país. Es decir, un Podemos, tal como se diseñó al principio, que era transparente, horizontal, basado en la asamblea y en la democracia interna. Creo que es muy importante esto, porque repito, si vamos a invertir las cosas y no definir previamente lo que queremos como herramienta de cambio, corremos un riesgo, y el momento crítico en el que nos encontramos nos lo enseña. Ahora mismo tenemos toda
porque hemos pasado a ser de forma evidente la primera fuerza de la oposición en este país. Entonces, queda un hueco por ocupar, que es el hueco del PSOE. Si nosotros lo vamos a ocupar siguiendo la forma organizativa del PSOE, no vamos a ganar nada. O sea, el Podemos, con el que yo me ilusioné cuando empecé a involucrarme en política, que anteriormente nunca había estado en política nunca, no es el que vislumbro que está empezando a ser. Y yo quisiera volver a los principios en este aspecto. El problema al que nos enfrentamos es que si mandan las directivas y las directivas diseñan la línea política a seguir y las siguen las bases, pues podemos encontrarnos en la tesitura en la que se ha encontrado el PSOE hace poco. Es decir, la directiva define una línea para salvar sus puestos. Y es lo que Podemos en ningún caso se puede permitir, porque pierde toda razón de ser. Entonces, lo que quiero para Podemos en Burgos es una forma de partido completamente horizontal y participativa. Creo que es muy peligroso, por ejemplo, dar a entender que la política es cosa de especialistas. Es decir, que nos tendríamos que dedicar todos y todas los que vayamos trabajando en el proyecto, los que nos presentamos al Consejo Ciudadano y o a Secretaría General, de forma total, un trabajo de cada día y completamente, una dedicación completa, aunque no tengamos un sueldo, obviamente no lo tendremos. Creo que esto es un gran peligro, porque lo que vengo a defender aquí es la política de base. Es decir, que todos y todas somos políticos, todos y todas tenemos que actuar en política, no simplemente acatar lo que nos digan desde arriba, sino que eso, lo que tenemos derecho y deber de hacer es definir nosotros mismos las líneas. Entonces, transparencia, democracia interna, lo cual viene a significar que la Asamblea Ciudadana, la consulta a los inscritos, es básica. Y esto se puede ilustrar con una cosa que ha dado mucho que hablar últimamente, que es el problema de Imagina. Imagina nació gracias a que Podemos consultó a sus bases, consultó la Asamblea Ciudadana, y la Asamblea Ciudadana dio una respuesta inequívoca en el sentido de que quería que Podemos se integrara en una fuerza plural de cambio a nivel de la ciudad. Creo que ningún secretario o secretaria general puede tener una opinión en contra de lo que diga la Asamblea General. Eso ya ha pasado. En marzo del 2015, la secretaria general de entonces, Ana Peña, dimitió porque ella estaba en contra de lo que planteaban las bases del partido. No volvamos a caer en el mismo error. O sea, la política municipal se decide desde la Asamblea. Eso me parece un punto básico. Ausencia de profesionalidad. A mí me da mucho miedo unos eslóganes que se vienen repitiendo últimamente, de que estamos con la gente. Esto se oye dentro de Podemos. Yo no estoy de acuerdo con eso. No estamos con la gente porque somos gente. O sea, somos gente normal, con nuestra vida privada, con nuestros problemas familiares, con nuestra actividad profesional o nuestra búsqueda de empleo. Podemos ser trabajadores, parados, jubilados, estudiantes, hombres, mujeres, somos gente todos. Entonces, no hace falta que nadie diga que está con nosotros, si somos nosotros. No debería haber ningún problema. Por eso digo que es posible que no podamos dedicarnos las 24 horas a la labor política, pero eso nos hace creíbles, porque mantenemos un pie en la realidad. Eso hace que Podemos sigue siendo Podemos y no se convierte en una especie de PSOE con una etiqueta morada, que es lo que quiero evitar
y lo que quiero propugnar con la organización de Podemos en Burgos. A nivel más concreto, en la organización del Consejo Ciudadano que planteo es una organización totalmente horizontal, es decir, el secretario o la secretaria general, lo dice el artículo 12 recogido en nuestros dos documentos, porque se ha tomado directamente de vista libre. El secretario o la secretaria general tiene un papel de representación, tiene el papel de consultar a las bases en los casos que considere que es necesario. Y nada más. El gobierno de Podemos en Burgos lo hace el Consejo Ciudadano. Yo no quiero que un pequeño grupito dentro del Consejo Ciudadano tome el control. Es decir, no estoy a favor de que haya un Consejo de Coordinación, porque así se llama, dentro del Consejo Ciudadano. Puede que resulte porque podemos anticipar que el Consejo Ciudadano que salga de las urnas será bastante heterogéneo a nivel de planteamientos. Pero yo quiero que sea así, que sea horizontal y democrático. Las áreas de trabajo que propongo son 12, son áreas de organización, o sea, funcionales y temáticas, y cada persona dentro del Consejo Ciudadano tendrá que formar parte por lo menos de una de esas áreas. Y luego habrá una persona que dirija cada una de esas áreas. Sí, tengo también un poco de tiempo. Desde aquí también quiero añadir una cosa. He estado oyendo mucho a lo largo de los últimos meses a gente que se ha echado atrás, que ha dejado de participar en Podemos porque están decepcionados con el cariz que ha tomado esto últimamente. Por ejemplo, que esto se ha convertido en una máquina electoral. Por ejemplo, que está definiendo líneas un poco, digamos, alejadas de las propuestas reales de la ciudadanía. Yo creo que de estas cosas, que pueden ser ciertas, no tienen culpa los que están transformando el proyecto inicial de Podemos. La culpa de esta evolución la tenemos todos, los que dejamos que esto pase. Por eso quiero hacer un llamamiento a que los que se hayan echado para atrás porque están decepcionados, vuelvan. Porque Podemos es una herramienta de cambio, está ahí, delante nuestro. Está para quien la quiera coger. Es decir, si la hacemos nuestra, si la hacemos de la gente, pues servirá para algo. Si dejamos que otros la manejen, entonces tendremos un problema. Y quiero terminar con una cita de Pablo Iglesias, no es por ser Pablo Iglesias, pero es una frase que me gusta mucho: si tú no haces política, otros la harán por ti. Buenas tardes a todos y a todas. Me conocéis, soy Ignacio La Cámara, presento mi candidatura a secretario general de Podemos en Burgos y presento el documento político organizativo Vamos, Hacemos, Podemos. En primer lugar, quiero resaltar que es un documento participativo y es un documento abierto. Es un documento participativo porque la participación está en el ADN de Podemos, y es un documento abierto porque quiere dar a la organización visibilidad para crecer, ampliar su base social, y porque quiere dotar a Podemos de señas de identidad propias en la ciudad que nos hagan reconocibles como fuerza del cambio. Es un documento político y es un documento organizativo, y tiene ambas vertientes. Una organización política es una herramienta, y para ser una herramienta hay que darle un objetivo. Si no le damos un objetivo, deja de ser una herramienta. Por lo tanto, es un documento que se asienta en las circunstancias del marco político español actual, que supone el fin del turnismo, la elección del PSOE, como hemos visto la semana pasada, para facilitar el gobierno de Rajoy, y que sitúa al Partido Socialista en cualquier afirmación de ser una fuerza del cambio. Y se asienta en Burgos, en la convivencia que estamos viviendo durante este año, que estamos comprobando día a día, con la aprobación o con facilitar la aprobación de unos presupuestos,
está virando en el tema de los consorcios, el tema de las ordenanzas fiscales. Igualmente, el PSOE queda descartado como fuerza del cambio. Por tanto, finalizado el ciclo electoral, un ciclo electoral de 2 años, un ciclo electoral que ha exigido mucho esfuerzo y que ha sido realmente un éxito. Hay que tener en cuenta que en 2 años hemos cambiado el mapa histórico de este país. Es hora de descentralizar la organización, es hora de arraigarse en el territorio y de construir un movimiento popular. En mi documento apuesta por adoptar una línea política y estratégica para la ciudad de Burgos, que confronte con el PP, que desenmascare la posición subordinada y subalterna que mantiene el peso de respeto al PP y que igualmente señale la posición de Ciudadanos como bisagra para dar la mayoría absoluta al Partido Popular. Y también plantea la necesidad de un Consejo Ciudadano Municipal, que es el órgano de dirección política, un Consejo Ciudadano que sea dinámico para trabajar en cada circunstancia como referente político y social en la ciudad, para impulsar trabajo político en la organización, para poner las bases dinámicas rectoras de la organización. Un documento que quiere generar entre el Consejo Ciudadano, el Círculo y los grupos de trabajo, áreas de trabajo, los espacios necesarios para ser el motor de cambio en la ciudad. Como es natural, estamos entrando en una nueva fase. Es una nueva fase en la que Podemos se tiene que descentralizar, se tiene que arraigar en el territorio, tiene que construir organización, y organización para derrotar al PP, desde la participación y la apertura a la ciudadanía. Como también es natural, la participación de los miembros de Podemos en la Asamblea Ciudadana permitirá tener todas las opciones, como no podía ser de otra forma, junto con las propuestas de Burgos y poder someterla a la decisión de los inscritos. Mi documento plantea la creación de varios espacios, canales de participación y canales de encuentro. Por un lado, voy a señalar algunos aspectos que yo creo que le hacen distintivos, como es un espacio de capacitación abierto a las personas implicadas a la cotidianidad de la organización, cada uno desde su espacio concreto, desde movimientos sociales, desde movimientos vecinales, desde el tejido asociativo de la ciudad. Espacio en el que poder debatir y acordar propuestas en una apuesta clara por el municipalismo. En Imagina ya sabéis que los miembros de Podemos participamos en Imagina desde el principio y animo a todos los presentes y a todos los miembros de Podemos a participar activamente en Imagina, por esa apuesta precisamente por el municipalismo. El documento asimismo plantea un espacio de coordinación entre los compañeras y los compañeros que están en las instituciones para coordinar las agendas, las iniciativas coordenadas en las diferentes instituciones, porque estar en Podemos Burgos, en la ciudad de Burgos, implica que muchos de nuestros problemas son competencia de otras administraciones, autonómica, estatal, y tenemos que tener la capacidad suficiente para poder relacionarnos con nuestros compañeros y compañeras en las diferentes instituciones para llevar las demandas, para llevar a la agenda pública las necesidades de la ciudad de Burgos. También plantea un espacio de coordinación para asistencia técnica, formación, iniciativas conjuntas que vayan desde la base, desde los grupos de trabajo, desde el Círculo y desde el Consejo Ciudadano Municipal y llegan a las instituciones. Un aspecto que plantea también mi documento es la creación de una sede. Creo que es prioritario tener una sede para Podemos Burgos, un espacio para hacer política y para vincular la actividad de toda la organización al imaginario colectivo de la ciudad, como un espacio para quienes quieran puedan acudir, puedan interesarse por las actividades de nuestra organización, en la que poder ampliar áreas que ahora mismo son deficitarias, como por ejemplo el área de mujeres, y que sea un espacio seductor al que se pueda sumar no solamente las actividades de tipo político, sino también social o cultural. Creo que Podemos en Burgos debe tener mayor visibilidad pública y mediática. Tiene que trasladar a la ciudadanía burgalesa su visión y propuestas de las cuestiones del día a día, pero sobre todo de las cuestiones de especial relevancia para la ciudad, y más cuando afectan a varias administraciones, como es por ejemplo el caso de los consorcios, donde se implican administraciones como la Autonómica, la Junta de Castilla y
Y creo además que Podemos Burgos tiene que mantener una especial relación con el mundo laboral. Tiene que tener un contacto fluido con todos sus representantes y todos sus agentes sociales. En lo que se refiere al texto articulado del documento organizativo, quiero señalar que efectivamente, como dicen los estatutos, el secretario general coordina las distintas áreas ejecutivas de que se compone el Consejo Ciudadano Municipal. Un Consejo Ciudadano Municipal que tiene la competencia de asegurar y fomentar el uso de los cauces participativos del círculo. Para ello propongo que el Consejo Ciudadano Municipal proponga un enlace de relación con los grupos de trabajo que pudiera crear el círculo. Un enlace que cumpla una tarea bidireccional de traslado de información y propuestas del Consejo Ciudadano a los grupos de trabajo del círculo y de los grupos de trabajo del círculo pueda llevar las propuestas y trabajo al Consejo Ciudadano Municipal. Y esa persona, en buena lógica, será la que tenga asignada la tarea con una identidad de materia relacionada con el grupo de trabajo. Es decir, si se crea un grupo de trabajo de educación, pues lo lógico será que la persona enlace será la que se dedique a educación dentro del Consejo Ciudadano Municipal. El círculo, además, podrá elevar debates y propuestas al Consejo Ciudadano Municipal y el Consejo Ciudadano Municipal establecerá los cauces de participación necesarios a través de los enlaces. El documento propone la creación de 12 áreas del Consejo Ciudadano. 4 de ellas se denominan secretarías porque tienen atribuida dos responsabilidades, 2 áreas. Si bien se establece también en el documento que en cualquier momento puede fusionar y modificar la denominación de las áreas. El documento apuesta por la participación y la transparencia a través de diferentes herramientas informáticas y la obligación de establecer unos cauces de participación adaptados y específicos a los diferentes tipos de participación, porque los tipos de participación son diferentes y porque tenemos que hacer un esfuerzo de apertura a la sociedad. Puede haber una participación más periódica, puede haber una participación más puntual en temas específicos, a través de proyectos específicos, y tenemos que ser capaces de establecer las medidas adecuadas. En este sentido, el documento apuesta por una apertura a la sociedad a través de los encuentros ciudadanos. Los encuentros ciudadanos son encuentros abiertos a la sociedad burgalesa, para los inscritos en Podemos en Burgos, pero también para los no inscritos. Y con una finalidad orientada al debate colectivo para temas específicos y para que rindan cuenta los cargos públicos y para dialogar con la sociedad civil. Quiero terminar volviendo al principio. Es un documento abierto, elaborado de forma participativa para hacer organización, identidad y fuerza de cambio en Burgos y así poner las instituciones al servicio de la gente. Quiero poner los cimientos para construir entre todos un proyecto cada vez más amplio, con más ideas, más diversidad y con la mejor estructura y mejor hoja de ruta para Podemos en Burgos. Sí, ¿Y cuándo tienes? En orden. He estado apuntando una frase: si no le damos un objetivo, deja de ser una herramienta. Hablando de Podemos, ¿no? Quiero ilustrar, un lenguaje un poco, a lo mejor, más comprensible. Si nos planteamos, por ejemplo, taladrar, ya tenemos el objetivo, pero ¿qué vamos a coger? ¿Una sierra? O sea, si nos planteamos lijar, ¿qué vamos a coger? ¿Un destornillador? No, tenemos que definir primero la herramienta en la que vayamos a hacer uso. Nada más sobre esto. Lo que dice Ignacio a mí me suena mucho más a discurso de candidato a la alcaldía que a discurso de candidato a secretario general. Lo siento, es que no me encaja con lo que planteamos aquí. También he podido entender implícitamente una crítica al Consejo Ciudadano Municipal en Funciones, del que llevo un poco el proyecto. Hay que decirlo, no estoy sola, este documento lo hemos hecho también entre varios y entre otros, pues, los que estábamos en funciones en el Consejo Ciudadano. Por ejemplo, en relación a la sede, pues es verdad que necesitamos una sede, lo necesitamos tremendamente, pero Ignacio, ¿cuántas veces has mirado los anuncios? ¿Cuántas veces has llamado por teléfono? ¿Cuántas veces has quedado para visitar un lugar? Es que yo y otros lo hemos hecho, pero tú, ¿te has dado cuenta ahora? Parece un poco extraño. No, gente,
estado visitando sitios con gente que no estaba en el consejo, porque el círculo ha aportado una ayuda valiosa de esto. Y luego lo último, sé que voy a levantar un poco ampollas, pero hablar de visibilidad pública de Podemos en los medios. A nosotros, como Consejo en Funciones, se nos denegó la portavocía en su momento. Se nos dijo que como no teníamos secretario general, no teníamos portavocía. Ahora, vas tú, hoy, y das la impresión de que hablas como portavoz de Podemos, cuando no eres más que un candidato a secretario general. Entonces, me parece un poco extraño también. En primer lugar, empezaré por lo último. Yo creo que cuando estamos eligiendo el documento que va a regir la vida política de la organización y organizativa durante los próximos años, yo como candidato, tengo la obligación de plantear y someter a los inscritos en Burgos cuál es mi idea política de organización. Y creo que los inscritos tienen todo el derecho a exigir a un candidato a secretario general cuál es su análisis político, cuáles son sus propuestas políticas para la ciudad de Burgos. Porque esto es Podemos Burgos, no es Podemos Madrid, ni es Podemos Coruña, ni es Podemos Málaga, es Podemos Burgos. Y creo que es una obligación de un candidato plantear y dar a conocer a los inscritos y a la ciudadanía cuál es su posición como candidato, como nada más. Eso por un lado. Respecto a la sede, pues bueno, yo ahí no voy a decir más, que yo no soy ni he sido, no he sido durante el último año miembro del Consejo Ciudadano Municipal. Y respecto a la visibilidad y la portavocía, bueno, pues ligado con lo anterior, ¿no? Yo creo que es un derecho conocer qué proyecto tienes para el territorio donde te asientas. Estamos arraigando la organización en el territorio y creo que es de ley, ¿no? el establecer este tipo de planteamiento. Respecto a la organización participativa que señalabas antes, yo quiero señalar solamente que en mi documento se establece una bidireccionalidad entre los grupos de trabajo, con un enlace en el Consejo Ciudadano Municipal, y que esa relación es fluida. Respecto a las consultas, quiero decir que, según establecen nuestros estatutos estatales, las decisiones de especial trascendencia obligatoriamente tienen que ser sometidas a la Asamblea Ciudadana. ¿Qué mayor herramienta de participación, de pluralidad y de democracia que esta? No, pues tenemos ahora otro turno de 2 minutos para contrarreplicar. Si queréis, podemos incluso ampliar 1 minuto más, a 3 minutos, puesto que vamos bastante bien por el tiempo que necesitéis. Yo no voy a necesitar mucho más. En relación a la sede, obviamente no hacía falta ser miembro del Consejo Ciudadano Municipal para involucrarse en la búsqueda de una sede. Es una necesidad de la que todos somos conscientes y hay gente que se ha implicado en la búsqueda. Y en cuanto a que la ciudadanía tiene derecho a conocer el planteamiento político del candidato, está claro que sí. Yo creo que lo más urgente es conocer la forma en la que quiere organizar Podemos en Burgos, porque este es el centro del debate. Habrá muchas más oportunidades de hablar de esto, ¿no? Que también es interesante, pero es que antes que nada tenemos que saber cómo nos vamos a organizar. Vamos a ver, yo creo que no se puede desconocer el marco político tanto estatal como el marco político de la ciudad. Y más concretamente el marco político de la ciudad. Vivimos en una situación en la ciudad de Burgos con un Partido Popular, el Partido Popular de los recortes, el Partido Popular de las políticas de austeridad, el Partido Popular de la corrupción, acusado por casos de corrupción,
Vivimos en una ciudad donde la situación del ayuntamiento y las arcas públicas está siendo vaciada por el tema de los consorcios. Yo creo que hay que tener un planteamiento político de ciudad, un planteamiento estratégico de ciudad capaz de plantear ante los inscritos qué vamos a hacer, por ejemplo, con consorcios, con 167 millones de deuda del consorcio del ferrocarril, que está amenazando nuestras arcas públicas. Tenemos que ser capaces de dar respuesta a estos problemas de ciudad que afectan a la ciudadanía en general. Yo creo que tenemos que ir al fondo de las cuestiones, no quedarnos solamente en la forma es importante, desde luego, pero tiene que estar acompañada del fondo. No podemos desconocer que existe una realidad acuciante, no podemos desconocer que las ganas de cambio en la ciudad existen, no podemos desconocer que tenemos que hacer planteamientos políticos que confronten con el Partido Popular, cuyo objetivo sea al final conseguir la alcaldía, que desenmascare los planteamientos del Partido Socialista, que está enmascarando su posición subalterna, está enmascarando ser el lazarillo del Partido Popular, facilitando la aprobación de presupuestos, de ordenanzas fiscales, dándole la bendición, como está ocurriendo con el tema de los consorcios, la administración paralela. Yo creo que son problemas de ciudad que repercuten las arcas públicas de la ciudad, que no permite una financiación suficiente de los servicios sociales. Yo creo que hay que hablar de impuestos, yo creo que hay que hablar de muchas cosas, que es lo que realmente le importa a los ciudadanos, más allá de cómo son las medidas del campo de fútbol, por poner una metáfora. No sé si queréis cerrar este primer turno con alguna conclusión. No, si no, pasamos directamente también a las preguntas del público, que también van a ser muy interesantes. Ahora sí, vamos a hacer como hemos dicho antes. Vamos a hacer un primer turno. Aquí hay una palabra y hay otra, dos. A ver, otra más. Y allí hay otra. Pues entonces, vamos a hacer estas tres preguntas. Aquí más dirigidas, luego ya para el segundo turno. Podéis ir primero también, para la siguiente ronda. Vale. Para la siguiente, aquí Juanjo, y allí también. Y Carlos. Bueno, pues vamos entonces con el primer turno de preguntas. Ahora sí, contemplas el micrófono. Breve, concisa, directa, 1 minuto y 3 minutos para la respuesta. ¿Había quién va dirigida la pregunta? Si sabemos a los dos, si es a uno. ¿Va dirigida Ignacio? Espera. Vale. Buenas tardes. Esta va dirigida a Ignacio, ¿vale? Has pedido participación en la gente, que la gente participe, que sirve como herramienta. En tu documento dice que es un trabajo profundo y constante, que hay gente que no puede compatibilizar su vida laboral y familiar con las asambleas, otras personas no saben usar las herramientas informáticas, y por ello, como has dicho anteriormente, se necesitan consejeras y consejeros instalados en una dinámica de trabajo diario. ¿Tú crees que con lo que estás proponiendo aquí en este documento a presentar al secretario general, se puede contar de esa manera con la participación, poniendo ya de entrada este tipo de trabas? ¿Se responde una a una o Sí. Primero todas las tres seguidas, segundo... Tres seguidas. Vale. ¿Quién tiene dos? ¿Quién tenía dos? Buenas. En la intervención de Serín ha dejado bien claro que una vez elegido el Consejo Ciudadano no es partícipe de elegir un consejo restringido que tome las decisiones dentro del mismo Consejo Ciudadano. Ignacio, no sé qué opinión tiene ni qué proyecto tiene, si una vez elegido el Consejo Ciudadano y es elegido el secretario general, va a formar un pequeño comité dentro del Consejo Ciudadano. ¿Y la tercera? Tercera, que es en Navidad. Buenas noches, Ignacio. Mi pregunta es muy concreta. Dado que dos prestaciones sociales muy importantes, como son la sanidad y la educación, se gestionan desde Valladolid en un entramado pseudo casi falangista, consejero, director general
espacios de coordinación para derribar ese entramado, voy a calificar de fascista, que permite a los directores provinciales, tanto en educación como en otras áreas, hacer lo que quieran. Desde aquí en Burgos, esos espacios de, no sé cómo lo has dicho, de coordinación, yo no veo en qué van a consistir. Yo, si quiero hacer una propuesta a los procuradores de Castilla y León, ¿cuál es el mecanismo más eficaz y más corto que veo que en el programa no me ha quedado aclarado? No sé si me he explicado. Nada más. Respecto a las trabas que planteaba. Bueno, un consejo ciudadano municipal es el órgano que trabaja y dirige un poquitín al día a día de la organización. El trabajo de la organización es trabajo y por supuesto que no tiene que ver el trabajo de la organización con la participación. O sea, hay muchas formas de participar, muchísimas formas. Quizás el trabajar en el Consejo Ciudadano Municipal exige más dedicación que a lo mejor asistir una vez al mes a un círculo, por supuesto. Pero existen muchas formas de participar. Se puede participar desde el Consejo Ciudadano Municipal, que es un órgano político, pero se puede participar también como militante de base en un grupo de trabajo del círculo, se puede trabajar a través de los encuentros ciudadanos, se puede trabajar desde los movimientos sociales, haciendo propuestas. Hay muchas formas de participar. Lo que es participar en el Consejo Ciudadano, pues quizás sí que exija un plus de esfuerzo, pero no es algo diferente a lo que puede ocurrir en cualquier tipo de organización humana. Eso por un lado. Respecto al Consejo Ciudadano Municipal y lo que planteaba Rodrigo, en mi documento no se contempla la creación de un Consejo de Coordinación, es una figura que habilita los documentos estatales, pero que en mi documento no se contempla de ninguna manera. Si lo habéis visto, define una serie de áreas y en esas áreas no define un Consejo de Coordinación reducido, ni un Consejo de Dirección, ni mucho menos. Y respecto a la sanidad y la educación que planteaba Manolo y los espacios de coordinación, bueno, en el documento se plantea la creación de coordinación de agendas de diferentes miembros de Podemos que ocupan cargos públicos en diferentes administraciones, que como tú dices, la sanidad y la educación son competencias autonómicas, pero que directamente afectan también a lo local. Y entonces hay que diseñar ese tipo de herramientas específicas para coordinarnos con la actividad política. Es decir, el Hospital Universitario de Burgos está en Burgos. La competencia es autonómica. Tenemos procuradores autonómicos. Tenemos un diputado en Madrid. Pero desde Burgos, las propuestas del Consejo Ciudadano Municipal de Burgos, ¿por qué no va a estar relacionado con ellos? ¿Por qué no va a llevar propuestas al Congreso de los Diputados? ¿Por qué no va a llevar propuestas a las Cortes de Castilla y León? Sanidad, educación. Por supuesto, tenemos que ser capaces de generar ese tipo de espacios, de coordinar agendas y de llevar las propuestas desde la base, desde Burgos, ciudad, porque aun siendo competencias autonómicas, son competencias que afectan a la ciudadanía que vive en la ciudad de Burgos, por supuesto. Quería añadir alguna cosilla. Sí, yo quería objetar sobre lo que dices, que en tu documento no se contempla el Consejo de Coordinación. A lo mejor es que soy un poco mal pensada, pero es que en el artículo 10.3 pone la secretaria municipal velará por la coordinación entre las áreas y sus responsables para garantizar la eficacia ejecutiva de sus funciones. Para ello, podrá proponer al Consejo Ciudadano Municipal el establecimiento de los mecanismos organizativos que mejor aseguren dicha coordinación. Me parece una forma de aludir veladamente a la constitución de un Consejo de Coordinación. Entonces la pregunta es, ¿lo piensas hacer o no? He respondido ya, pero lo vuelvo a decir, evidentemente no. Es una cuestión de semántica, seguramente. Coordinar es poner en orden a iguales.
coordinar a diferentes áreas del Consejo Ciudadano y por lo tanto no está contemplado ese aspecto. Es una respuesta muy clara y muy concisa. Pues pasamos al segundo turno. Creo que Juanjo de Mora. Hola, buenas tardes a todos. Para mí es muy importante este último punto que has tocado. Parece ser que el candidato Ignacio ha dejado bastante claro, no como nos gustaría quizá, el tema de que no va a poner un consejo de coordinación. Estamos hablando de un consejo de coordinación que, en el supuesto de que alguno de los dos candidatos, por eso también está preguntado de elegir a Aspin, porque ya no comenta nada en sus documentos, pero sí que me gustaría saber qué es lo que piensa sobre el Consejo de Coordinación y si de alguna forma contempla la posibilidad, que si quedan los reglamentos estatales, de poderlo hacer. Pero no es lo mismo un Consejo de Coordinación a nivel de Consejo Ciudadano Estatal, que debe ser lo más normal del mundo, que son 74 personas, o si me apuráis un Consejo de Coordinación, un Consejo Ciudadano Autonómico, que son 34 en cada uno de los sitios, que en una ciudad, en un círculo de una ciudad pequeña como Burgos, en la cual estamos todos juntos, todos nos conocemos, y el implantar un Consejo de Coordinación, en el supuesto de que decidáis hacerlo, sería pues anular el trabajo de los 15, 16 consejeros. Por eso os insisto a los dos en que dejéis medianamente claro cuál es vuestra situación respecto al Consejo de Coordinación, si estáis dispuestos o no a hacerlo. No me vale que de momento no, pero... Segunda. Bueno, después de la carrera electoral que hemos tenido este último año, de la consolidación institucional, de la consecución de convertirse Podemos en una alternativa real, ¿no?, al PP, después de eso yo creo que es el momento de generar o de decidir cómo se hace, de ver cómo se organiza cómo se plantea la participación en la organización, que es algo que seguramente no hemos tenido tiempo de decidir. Y lo que quería era preguntar en relación con eso, que es muy interesante, que habéis hablado antes y que ha habido un pequeño debate sobre los bueyes y el arado, sobre la dirección política y sobre la participación, y en relación con cómo se marcan las líneas políticas y cómo se deciden. Lo digo porque estos días me ha parecido entender que Ignacio considera que es importante que ahora, como secretario general, digamos, candidato o candidata, plantee una línea política, y de alguna manera, bueno, en los medios de comunicación hay unos entrecomillados estos días sobre cómo se plantea, cuál es la estrategia, entiendo, de Podemos en relación con la disputa del ayuntamiento, al menos en dos medios. Entonces, esto efectivamente marca una línea política, la línea que dices. Lo que pasa es que la pregunta es, y la pregunta es para los dos, es cómo se puede ejecutar una línea política que planteas ahora, en qué ámbito de decisión, porque en el futuro, y por eso primero planteo, en qué ámbito de decisión y si es posible, porque yo entiendo que los ámbitos de decisión de Podemos, tal como tenemos nuestros modelos organizativos transversales, que espero que lo sean en el futuro mucho más, es la Asamblea Ciudadana, todo el Consejo Ciudadano y en general para las decisiones de esta envergadura de la Asamblea Ciudadana. Por eso es difícil plantear una línea política ahora que realmente esté comprometida a la forma en que se decida. Esto es lo que me gustaría que respondieras. Y entonces, en cualquier caso, se marque una línea política clara ahora o más adelante, lo que quiero saber es cómo se va a resolver. Y de cómo se va a resolver, yo creo que eso tiene que ver con si se puede conseguir. Entonces yo creo que en eso está el debate de los bueyes y el ganado. Tercera intervención y responde candidato y candidato. Bueno, en primer lugar me gustaría felicitar a los dos candidatos, a Celín y a Ignacio, por tener el coraje de dar la cara en una final difícil para los proyectos de cambio, y por tanto que den un paso adelante, mi reconocimiento por ese esfuerzo. Yo he venido aquí con la intención de saber cuál es el proyecto político de cada candidato y el instrumento para llevarlo a cabo. Hasta el momento, desgraciadamente, solo he visto que hay líneas de fondo de un proyecto político, que es el que presenta Ignacio, e ignoro cuál es el proyecto político para Burgos de Celín, porque el discurso de Celín es fundamentalmente organizativo, donde creo que entre los dos proyectos puede haber semánticas distintas, pero fundamentalmente es lo mismo, ¿no? En ese sentido,
creo que es muy importante que Celine nos avanzara cuál es su proyecto político, porque parecería que su discurso sirve para cualquier otra ciudad. Hay que personalizarlo, hay que darle identidad, y le agradecería que nos dieran los rasgos fundamentales de su propuesta. Y termino con una pregunta para los dos. Creo que estos días hay un debate abierto muy relevante que puede condicionar la economía de la ciudad por una generación, que es el tema de los consorcios, donde las cajas o bancos van a por todas, donde el PP sirve a quien sirve y donde el Partido Socialista pues empieza a girar y a apoyar el que sea la ciudadanía la que cargue con los costes. Me gustaría ver la posición de los dos, porque en ese momento es muy importante. ¿Qué pensáis sobre ese asunto? Y termino. Esto es un clásico. ¿Una organización para qué? Pues yo creo que me respondo a para qué. Gracias. Bien, pues de ello pues no está en la realidad. El artículo que citaba Celine del secretario general coordinará, es que la figura del secretario general es casi un igual entre pares. Su función es coordinar las diferentes áreas de trabajo que son las áreas, ¿no? Y bueno, ¿le preguntas sigo? creo que primero vamos a la pregunta primera y luego hagamos una pregunta. También iba dirigida a ti, ¿verdad? Sí, en relación al Consejo de Coordinación, reitero que no pienso hacer ninguno y sobre concretamente qué me parece el Consejo de Coordinación a la escala de Burgos, porque es verdad que es otra cosa si hablamos de otras escalas, pues me parece un planteamiento piramidal, me parece una forma de construir un partido de forma vertical, que es precisamente lo que no quiero, y me alegra muchísimo oír en boca de Ignacio que no piensa hacer ninguno, porque al contrario que yo me he presentado a Secretaría General, pero también me he presentado a consejera. Entonces es muy posible que gane él como secretario y yo esté como consejera. Entonces me alegro mucho de saber que no habrá una estructura que yo llamaría contraria a la democracia interna. Pues segunda cuestión, no sé si tienes algo que preguntar. Sí, bueno, pues un poquitín. Me alegro que Celine se alegre de que yo no presente Consejo de Coordinación. Y la respuesta por qué me presento a Secretaría General y no a Consejo General Municipal posiblemente es lo que acaba de decir Pepe. Es decir, mi documento tiene una línea estratégica política y posiblemente el documento de Celine no lo tenga. Por tanto, es una apuesta por una línea estratégica que apuesta por ganar la ciudad, por confrontar con las políticas del Partido Popular, por desenmascarar el papel subalterno del Partido Socialista y el papel de Ciudadanos como bisagra para dar la mayoría absoluta del Partido Popular. Esa es la línea estratégica fundamental. Ese es el para qué de mi documento político organizativo y quizás ello explique por qué me presento a Secretaría General y no me presento a Consejo Ciudadano Municipal. Y por otro lado, respecto a la pregunta... ¿Estás bien? Sí. Respecto a la pregunta que hacía Juanjo, de la línea política y estratégica, esa línea política y estratégica para ganar la ciudad, quisiera hacer la siguiente reflexión, es decir, venimos de un periodo convulso, de un periodo electoral, de una máquina de guerra electoral, dijimos alguna vez, y el momento de descentralizar y arraigar en el territorio tiene que estar acompañado de la participación de los miembros de Podemos. Tiene que estar acompañado de la participación y de la consulta a la Asamblea Ciudadana, como no puede ser de otra forma, como marcan nuestros estatutos. Vamos, eso es impepinable. Y todas esas opciones tienen que estar puestas a consulta de la Asamblea Ciudadana. Pero creo que Podemos Burgos tiene que ser, su línea estratégica política tiene que ser confrontar con el Partido Popular. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Estamos de acuerdo en que tiene que ser desenmascarar las políticas subalternas del Partido Socialista con el Partido Popular? Pues tenemos que estar de acuerdo. Ese es el planteamiento político. Eso no es incompatible con nada. No es incompatible con nada y es más, la decisión de cualquier espacio
futuro lo determinarán los inscritos e inscritas en Podemos. Si me preguntas mi opinión personal, yo apuesto por espacios amplios para derrotar al Partido Popular. Es mi opinión personal, si me preguntas, sin ninguna duda. Bueno, respecto a esto, la línea política y estratégica para ganar la ciudad. Recaré diciendo lo mismo que Ignacio, nuestros estatutos prevén que esto lo decide la Asamblea Ciudadana, es decir, los inscritos. También se podría dar otra tesitura, y sería que a nivel estatal, otro Vista Alegre planteara que en adelante Podemos solo se presentará en solitario a las elecciones municipales. Pues en ambos casos creo que el secretario o la secretaria general tiene que acatar. O sea, en esto creo que no tenemos más que un voto en nuestro grupo. Me parece un poco desafortunado plantear esto ahora, porque Ignacio dice que hay que confrontar con el PP, pero lo de plantear este tema ahora mismo, a finales del 2016, lo que crea es confrontación dentro de la gente. Y esto no me parece nada útil ni conveniente. Yo creo que está provocando un ambiente muy desagradable y es como desgajarse, desvincularse con antelación de una cosa que hemos estado construyendo entre todos. Si toca en algún momento, tocará, pero ahora mismo no toca. Y yo, también voy a decir mi opinión personal al respecto, creo que podemos sumar a más gente si no estamos solamente como Podemos. Pero, insisto, no es más que mi opinión personal, es decir, no va a misa. Y yo creo que no tocaría expresarla ahora mismo. Yo repito que cualquier decisión está en manos de la Asamblea Ciudadana, que no es otra cosa que la voluntad expresada de todos los inscritos e inscritas en la organización. Especular sobre cualquier otro tema es superfluo porque no toca y porque no es competencia ni de un secretario general ni de un consejo ciudadano municipal decidir sobre eso. La Asamblea, ante las diferentes propuestas, tomará su decisión. En cualquier caso, mi posición personal es apostar por espacios amplios, y espacios amplios con la línea estratégica de ganar la ciudad. Y eso no es incompatible absolutamente con nada. Respecto a los consorcios, quería responder a Pepe, que creo que es algo fundamental. Es algo fundamental, y lo estamos viendo recientemente con el consorcio del desvío del ferrocarril. Es uno de los grandes retos que tiene la ciudad y creo que es fundamental tener una posición clara para conseguir el apoyo de cuantos más agentes sociales, políticos de la ciudad, para evitar el vaciamiento de las arcas públicas, para evitar lo que ocurrió hace casi 20 años con el convenio del desvío del ferrocarril. Hay que recordar que las cajas que estuvieron en ese proyecto ahora son bancos, las cajas que antes tenían fines sociales ahora son bancos cuyo único fin es ganar dinero, y tenemos que recordar que fue una infraestructura de interés europeo estratégico y estatal, porque estamos hablando de la línea de ferrocarril que une España con Francia, y que sin embargo recayó en su mayoría sobre las arcas municipales. Estamos hablando de millones y millones de euros que realmente lo que están haciendo es hipotecar el futuro de la ciudad. Y ante esto, el Partido Popular aquí en Burgos, el Partido Popular en Madrid, miran para otro lado y realmente lo que están haciendo es velar por los intereses de las entidades financieras. Y el Partido Socialista está cambiando su posición para finalmente dar el apoyo al Partido Popular. Ante esta situación creo que es fundamental tener una posición coherente dentro de Podemos Burgos y dar todo el apoyo a todas las medidas que interpelen al Partido Popular para aquí y en Madrid tomar las medidas necesarias
con esta situación, una situación que está hipotecando el futuro de la ciudad. A ver, esto es una respuesta a Pepe y también a una alusión que hizo Ignacio al principio, de que a lo mejor mi documento carecía de proyecto de ciudad. La verdad es que estoy de acuerdo con él cuando habla de los consorcios. En este aspecto yo creo que nuestras propuestas no difieren esencialmente y es normal porque estamos los dos en Podemos desde hace bastante tiempo y tenemos unas opiniones acerca de la lucha contra la corrupción, por la transparencia, por la democracia local, por la defensa de lo público. Queremos una ciudad, los dos estoy segura, una ciudad más amigable con los parados, con los jóvenes, con la cultura, con el medio ambiente, con la bici. Todo esto lo queremos los dos y todos aquí en Podemos. Yo no veo que esto sea un tema realmente de debate, porque no creo que haya divergencias en este aspecto. Además, yo creo que todo esto ahora mismo lo está llevando a cabo Imagina. Yo me identifico con el proyecto de Imagina y creo que están haciendo una labor magnífica y ahora mismo creo que no es lo más urgente definir otra cosa. Primero llevar a cabo lo que tenemos. Muy bien. Tercer turno de preguntas. Aquí hay una pregunta. Sí, Pues adelante. Nada, solo un momento. La verdad es que yo me gustaría saber, pero en plan como muy concreto, cómo va a realizarse el empoderamiento de los círculos. Quiero decir, que si realmente, hablando en castellano antiguo, los círculos van a servir para algo, las decisiones de los círculos van a servir para algo, la elección del tipo de Burgos en concreto, o nos va a pasar lo que nos pasaba cuando se empezó, que decisiones que tomábamos, decisiones que no servían para nada porque no servían, importantísimo, decidía que no sirvieran para nada. La base de Podemos, que es lo que yo creo que se perdió, realmente importantísimo, me gustaría que volviéramos a plantearlo, porque yo recuerdo todavía la asamblea donde yo tenía que llegar un cuarto de hora antes porque si no, no me sentaba. Y no lo he vuelto a ver. Con lo cual, para no extenderme más, me gustaría que se hiciera una autocrítica desde la base. Desde aquí, desde todos, y sobre todo desde las otras personas que os presentáis. Porque realmente lo que es el PSOE y lo que es el PP, a mí me alegro mucho que me lo contéis, pero ya lo sabía. Prefería que me contarais lo que va a ser Podemos en un futuro desde la base. La pregunta es para ambos, ¿no? Para ambos. Para Celín y para... Vale. Segunda cuestión. ¿Qué tenían dos? Rodrigo. Sí. A ver, creo que estamos debatiendo cosas que, siendo unas acciones internas del partido, se deberían dejar para otro momento, precisamente porque somos un partido. Entonces, hay decisiones que están supeditadas, porque en un momento dado se va a decir la Asamblea o el Círculo de Burgos, que no es cuestión de decidirla un secretario general. Entonces ahora huelga opinar sobre, no opinar, huelga decidir sobre ella. Y a mí me gustaría que en un minuto los dos candidatos me dijeran en qué se diferencia el proyecto de uno y de otro. Y hay una cosa que me incomoda. Hay un candidato que se ha presentado al Consejo Ciudadano y al Secretario General. Doy por supuesto que si no se elegida Secretario General, trabajará por el bien del partido desde el Consejo Ciudadano. Me gustaría saber por qué, Ignacio, no te has presentado al Consejo Ciudadano en caso de perder para dar todo tu apoyo a quien salga como Secretario General. Tercera cuestión. ¿Quién tenía tres? Aquí.
Personalmente creo que a Ignacio está vendiendo la piel de los hombres de haber empezado. A mi juicio, tú ya quieres ganar la ciudad siendo Podemos, pasando por encima de lo que ahora mismo estamos trabajando y nosotros entre todos se imagina. A mi juicio, estás vendiendo un proyecto antes de haber consultado a las bases tan siquiera, no le estás diciendo a la Asamblea que tenga... Porque lo suyo sería que ahora estamos diciendo algo interno, salga un secretario general, un consejo de coordinación, y de ahí se debata, se definan las estrategias y sea la Asamblea quien haga o decida lo que quiere hacer en Podemos. Pero bueno, es que me quieren. Entonces, tú dices que no quieres hacer un consejo municipal o consejo como este de coordinación. Pero yo sigo viendo aquí que se pueden fusionar las áreas, que sigue siendo el secretario general quien coordina esas áreas, y también pone que es el responsable del secretario general la responsabilidad de nombrar los que llevan las áreas. Con lo cual me sigo teniendo la misma duda. ¿El Consejo de Coordinación existe o no existe? ¿O aquí, según los documentos, se podría tener un Consejo de Coordinación oculto o no? Responde. Muy bien, pues entonces contestamos la primera pregunta que va dirigida a los dos. El empoderamiento del círculo. Esto es una pregunta difícil, porque realmente no depende de nosotros dos, ¿sabe? El uno de la otra. Esto depende del documento organizativo estatal. Yo, como muchos aquí, no estaba a favor del documento que salió en esta ley. No quería una cosa tan dirigista, no quería que se tratara a los círculos como se trató a los soviets en la Unión Soviética reciente, que fue a anularlos, y me da bastante pena. Ahora, me da pena, pero al mismo tiempo siento optimismo, porque desde que está Echenique en organización estatal, pues se ve que están cambiando un poco los aires. Se ve que se está dando mucha más importancia a lo que son los círculos, y se les está dando una relevancia que posiblemente incluimos todos en un segundo Vista Alegre quede ya institucionalizada. Eso espero. Yo, a nivel de Burgos, pues haría todo lo posible para dar voz al círculo y para que haya, como decía Ignacio, eso estamos tratando, una circulación fluida y bidireccional entre el círculo y el consejo. Pero más, ahora mismo, no podemos tener las manos atadas. Respecto al empoderamiento del círculo, y relacionado un poquitín con varias cosas que se han dicho. Yo creo que Podemos en Burgos tiene que ser capaz de analizar, de debatir y de proponer propuestas políticas que afecten a la situación política y social de la ciudad de Burgos. Es que estamos en Burgos, es que no estamos en otra ciudad. Es que ¿de qué vamos a hablar en Podemos Burgos? ¿De lo que está pasando en otro sitio? No. Tenemos que pegarnos a la realidad. Tenemos que ser capaces de relacionarnos con la sociedad civil, con el tejido asociativo, con los movimientos sociales. Tenemos que ser capaces, y lo ligo un poquitín con los canales de participación y empoderamiento del círculo. Los grupos de trabajo del círculo, que yo creo que fue una buena idea del Consejo Ciudadano Municipal saliente, que por circunstancias pues no llegó a ponerse en marcha, ¿no? Pero yo creo que es una buena idea. ¿Por qué no? ¿Por qué no grupos de trabajo sobre sectores específicos que puedan llevar propuestas al Consejo Ciudadano Municipal? Que el Consejo Ciudadano Municipal pueda trasladar iniciativas, pueda trasladar tareas a los grupos del círculo. ¿Y por qué no mirar un poco más allá? En mi documento se habla de encuentros ciudadanos que convoca al Consejo Ciudadano, pero que organiza en coordinación con el círculo. Encuentros ciudadanos donde mirarse a los ojos con la sociedad civil. Tenemos que arraigarnos en la ciudad. Son herramientas sencillas y que están a disposición. Yo creo que solamente es voluntad de ponerlas en. Sí, segundo.
La segunda cuestión, que está dirigida también a los dos. Sí, que era en qué se diferencian los dos proyectos. Yo quería incidir en un aspecto que hasta ahora no se ha tocado, que a lo mejor puede parecer puntuales, pero también me parece muy revelador, que es el tema del lenguaje. Yo cuando escucho a Ignacio, pues me cuesta. La verdad es que a lo mejor es por ser francesa, pero es que me cuesta. Es una forma de hablar que no es asequible a cada cual, que se parece más a la jerga de un político profesional. Entonces, pues me echo un poco para atrás y la verdad es que el documento se hace muy difícil leerlo, pues son frases muy largas, con palabras complicadas y me cuesta. Entonces, yo procuro usar mi forma de hablar actual, no cambiar de idioma porque esté hablando en clave política. Y creo que es lo que a lo mejor a primera vista nos puede diferenciar. Bueno, respecto a la semántica, diré que es un documento abierto y participativo y por tanto a veces es difícil conjugar una semántica y una sintáctica adecuada. Yo entiendo la dificultad de Céline para comprender el documento. Te puedo dar razón ahí, Céline, puede ser complicado. Pero en cualquier caso las diferencias, yo creo que la diferencia fundamental es como ha quedado de manifiesto, que mi documento es un documento político, guión, organizativo, tal como nos pide o como nos han pedido la convocatoria de este proceso. No se queda solamente en lo organizativo, va más allá en lo político y respecto a lo organizativo creo que establece unos canales muy adecuados de participación. Creo que distingue además una participación diferente, que no se limite a una asamblea del círculo una vez al mes. Creo que el trabajo político tiene que ser constante, tiene que ser continuo y tiene que estar adaptado a las posibilidades de cada uno, de cada persona. Hay personas que pueden dedicar más tiempo, hay personas que pueden dedicar menos tiempo y tenemos que ser flexibles para dar esa fluidez al trabajo político. Diferencias en lo político, pues evidentemente yo creo que Podemos en Burgos es una opción política. Yo no reniego de la palabra político, por supuesto, es una organización política. Y es una organización política al servicio del cambio en la ciudad. En la ciudad existen unas ganas de cambio que se manifestaron hace año y medio y que yo creo que siguen vigentes. Y creo que es objetivo político de Podemos Burgos ponerse al servicio del cambio en la ciudad. Bien, y ahora respondo. Me parece que la tercera pregunta era dirigida a Ignacio, ¿verdad? El Consejo de Coordinación de nuevo. Vale, vamos a ver. En el documento se dice que el Consejo Ciudadano Municipal podrá fusionar y modificar. ¿Para qué? Para adaptar las áreas a la estructura de Podemos estatal. Hay que tener en cuenta que el documento organizativo estatal, eso es una cosa que deja muy clara. Lo que dice es que cualquier documento organizativo de una instancia de un nivel inferior, sea municipal, sea local, sea autonómico, tiene que tener unas áreas definidas que en cualquier caso establezcan una correlación con las áreas estatales y tiene un sentido lógico. Es decir, si en un momento dado hay que trabajar con el área de educación de Castilla y León, pues me parece lógico que haya un área de educación o, si no es educación, por lo menos tenga una identidad. Puede ser un área compartida con otro área, el nombre que le queramos dar, pero tenemos que darle una correlación y una identidad con el área de Castilla y León. O le podemos dar una correlación con el área estatal, porque no vamos a poder hacer cosas con Podemos estatal. No estamos en una isla, estamos en una organización estatal, con niveles autonómicos. Yo creo que es una cosa de sentido común que se pueda reestructurar en un momento dado. Si el Consejo Ciudadano Estatal en un momento dado, por lo que sea, establece un área que no existe, pues tendrá su correlato en lo local, en lo autonómico. Este es el sentido que tiene, no tiene ningún otro sentido. Y en cualquier caso, creo en el Podemos de Burgos de analizar la situación
local. Creo en el derecho de Burgos a tener la soberanía suficiente para debatir, para plantear y para analizar las cuestiones que preocupan a la ciudadanía burgalesa. No podemos estar ausentes del debate político de la ciudad de Burgos porque hay una ciudad que nos está mirando ahora mismo. Bien, nos queda un turno. Quería... Sí, no quería dejar caer en saco roto una frase de Ignacio que ha sonado un poco como una acusación. Yo no reniego de la política, por eso estoy aquí. Lo que pasa es que no entiendo la política como parece ser, siéntame bien, que la entiende él. Para mí la política no es una especialidad profesional, no es como el derecho, que tiene a sus profesionales y a su propia jerga. Por eso, cuando se lee, por ejemplo, una sentencia judicial, pues cuesta entender porque está escrita en la jerga propia de los juristas. Yo creo que la política es simplemente la participación de cada cual a la vida en común. Y esto no necesita especial preparación ni profesionalización. Por eso yo reniego de aquella política, pero no de la política en general. Muy bien. Una réplica rápida y pasamos a tercero. Muy sencillo. Yo tengo mi trabajo, igual que tú, Selim. Soy funcionario, creo que igual que tú, Selim. Mi sueldo aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado, supongo que como el tuyo, Francia. No cobro ni un duro de la política, creo que como tú. Entonces no entiendo esas acusaciones de profesionalización de la política. Renegar de la política, efectivamente, no se puede renegar de la política. Hacer política es participar en la vida pública, pero también querer transformar la realidad. Y para querer transformar la realidad hay que participar con objetivos, y hay que participar con objetivos de transformar la realidad desde nuestra visión amplia. Por eso no reniego de la política y creo que hay que participar para transformar la realidad. Y en cualquier caso, lo de la profesionalidad de la política, pues bueno, en fin, no quiero entrar en otros temas, pero desde luego yo tengo que seguir trabajando para pagarme las lentejas y no cobro de la política. Bien, vamos a pasar a la última intervención del público. ¿Cuántas palabras hay pedidas? Sí, estamos fuera prácticamente. ¿Están aquí, perdona? Si queréis estar aquí hasta las 9:30, a mí me da lo mismo. Como vosotros queráis. Yo creo que ha habido reproches hacia un compañero que no ha estado en ningún cargo, simplemente ha sido un miembro más de la asamblea o del círculo. Entonces, bueno, pues yo, por reproches, creo que en todo caso se podrían hacer reproches al trabajo que ha hecho el Consejo Ciudadano saliente. Me gustaría saber las iniciativas que ha presentado la asamblea. Y yo lo que sí que leo y veo en el programa, en lo que ha presentado Ignacio, decirlo claramente, una organización para poder a funcionar Podemos Burgos. Porque hasta ahora Podemos Burgos era una organización en la que nos reuníamos en una asamblea cada día menos, como ha dicho el compañero, pero no nos reuníamos más que con nosotros mismos. Yo creo que el programa, y quiero que me lo certifique Ignacio, está basado en el Consejo Ciudadano trabajará para abrir Podemos Burgos a la ciudadanía. Y eso luego, una vez que esté abierto, que se haya contactado con la sociedad, pues llevaremos temas al círculo, a la asamblea, a donde haga falta. Pero yo creo que, aparte de hablar del tema político, habla de organización. Y una organización que yo no he visto hasta ahora, que no he visto que el círculo se haya preocupado de aumentar las personas que van a la asamblea, sino lo único que se ha preocupado es de hacer asambleas cada mes sin ningún otro planteamiento de llegar a la sociedad. Y otra cosa que me gustaría que explicarais es por qué Podemos Burgos no tiene ningún posicionamiento político. Es decir, las únicas ruedas de prensa que se dan las da el diputado o el procurador. Me gustaría que alguien de Podemos Burgos local diera alguna puñetera rueda de prensa haciendo hincapié en la sanidad, en todo este tema. Entonces, por favor, a ver si me podéis contestar esto. Muchas gracias. ¿Otra pregunta?
¿Quién tiene que responder a esta? ¿Quién tiene la quinta? Intentaré ser lo más breve posible. Dos cosas. Primero, me parece entender el candidato Ignacio que anima a participar activamente en Imagina todos los de Podemos. Por otro lado, a su vez, habla continuamente de que no se puede desconocer la realidad política en la ciudad en la que vivimos, en Burgos. Totalmente de acuerdo. Quiero hacer una puntualización. No hacer declaraciones que causen malestar en el seno de Imagina no es desconocer la realidad política. Quizás simplemente es un ejercicio de responsabilidad. Sobre todo con aquellos y aquellas compañeras que trabajan activamente en Imagina y que están en estos días viéndose una situación bastante difícil. Eso por un lado. Y por otro, antes la compañera Isi ha hecho una interpelación sobre algo que a mí también como mujer, como madre, me preocupa y hasta me repugna, que aparece en tu documento en la página número 7, si no recuerdo mal. Hablas de la disponibilidad diaria para el trabajo diario y por la respuesta que has dado ahí me parece entender que la dirección, ¿no? de Podemos tiene que estar reservada a una élite que disponga de mucho tiempo, seguramente funcionarios, solteros y que por supuesto no tengan hijos. A mí ya me preocupa y la pregunta ya es muy directa. Si eres elegido secretario general de Podemos Burgos y como no sé si para suerte o para desgracia vas a tener consejeras ciudadanas, madres, trabajadoras, maestro solitario, ¿vas a habilitar algún espacio infantil para que podamos llevar a nuestros hijos para facilitarnos esa conciliación de la actividad política y nuestra vida laboral, no laboral? La tabla de planchar me vendría muy bien. Mientras que te escucho puedo planchar. Pero sobre todo para poder tener ocupados a mis hijos. Gracias. Tercera cuestión. Antes de hacer mi pregunta, quería preguntaros una aclaración que he oído antes a Ignacio, que ha dicho un poco que solo se presentaba secretario porque él tenía una línea política ya y por eso no se presentaba al Consejo Ciudadano. Entonces, yo creo que, bueno, que aunque no salieses elegido, podrías defender tu línea política desde el Consejo Ciudadano Municipal y desde todos los ámbitos. Entonces, me parece un poco raro, que parece un poco esto como que es mi línea política y si se elige bien y si no, no quiero nada. Entonces, mi pregunta es, si la Asamblea Municipal, en caso de elegir algo que vaya en contra o que no se adecue exactamente a vuestra línea política, va a los dos candidatos, ¿qué haríais? ¿Si acataríais esta decisión o no? Porque esto ya se ha vivido. Entonces, sí que es importante pues saber si el secretario general acataría esa decisión o por el contrario, pues si dimitiría y nos volveríamos a quedar otra vez en la misma situación que estamos viviendo actualmente. Y la segunda pregunta era un poco el tema de la participación en los que ya han salido por aquí. Entonces yo cada vez que veo una asamblea del círculo, pues cada vez veo menos gente o veo que igual en algunos momentos se tensan ciertas conversaciones y esto ahuyenta un poco a gente nueva que aparece en la asamblea, ¿no? Porque no lo conoce o porque viene por amigos y le asusta un poco. Entonces, yo quería preguntaros si vuestra elección va a ayudar a que haya un poco más de entendimiento entre diferentes partes que podemos pensar un poco desigual, o si por el contrario creéis que va a crear un poco más de distanciamiento y que haya varios bandos enfrentados y que no podemos llegar a un entendimiento común. Muchas gracias. Irene, primero no he entendido muy bien lo del reproche a un compañero, yo creo que te referías a que le había reprochado algo a Ignacio, ¿no? No, ni tampoco él lo ha entendido. Yo no me refería a que él pretendiese vivir de la política, no es eso en absoluto, sino que también en la línea de lo que dijo Berta, es decir, me parece que lo que él preconiza es una especialización de gente que se dedica a la política, aunque sea sin cobrar, pero no estamos hablando del dinero. El problema es ese, que se... Si estás contestando a mi pregunta, no he hecho ninguna pregunta sobre eso. Por favor. Yo estoy explicando lo que tú has tomado como reproche y que no lo era. Vale. Luego, en el cuestionamiento del Consejo Municipal, yo creo que el balance del Consejo Municipal en funciones es muy positivo. Hay que tener en cuenta las condiciones muy adversas en las que hemos estado trabajando. Hemos estado, secretario general, con muchas dimisiones,
con gente que no dimitió nunca, pero dejó de acudir. Estuvimos trabajando entre 6 o 7, llevando a cabo todo en relación a las ruedas de prensa. Repito, se nos denegó la portavocía en su momento, es decir, no teníamos derecho a expresar nuestro planteamiento frente a los medios porque no teníamos secretario general. Hemos conseguido contra vientos y mareas que saliera adelante Imagina, con casi, se nos carga todo. O sea, la razón de nuestra situación es porque nació Imagina y nosotros lo defendimos. Conseguimos que saliera un diputado, conseguimos 2 procuradores, conseguimos llevar a cabo unos actos, el último, lo de Rejón, la fiesta del Carmen, todo eso se ha hecho con muchísima ayuda del Círculo, pero también impulsado desde el Consejo Municipal. Entonces yo no veo que sea tan malo el balance teniendo en cuenta la situación en la que estábamos. Y la preocupación que expresas por la baja de frecuentación en el Círculo, pues sí, porque todos la compartimos, pero creo que tiene mucho que ver con en lo que se ha convertido Podemos últimamente, que hace que la gente se desilusione. Y realmente es que, vuelvo a decir, que es que quiero que la gente vuelva y transforme Podemos en lo que quiere que sea, no en lo que parece ser que es ahora mismo, que a lo mejor solo es una apariencia, pero es que nosotros damos vida a Podemos. Muy bien. Segunda cuestión. A ver, creo que era cómo abrir, no recuerdo quién me dijo, perdón, Berta, cómo abrir Podemos a la ciudadanía, cómo abrir a la participación. No. La pregunta era, aparte de la reflexión, la pregunta era muy sencilla. Habilitar un espacio infantil, ¿no? Por ejemplo. No, pero yo he preguntado eso. Yo he preguntado eso, joder, eso es lo que quiero que me expliquen. Ah, eso es lo que había preguntado. Claro, joder. Yo tenía... Eso es lo que quería que me explicara, no lo otro. Claro, ¿cómo abrir Podemos a la ciudadanía? Bueno, pues yo creo que hay varios mecanismos muy sencillos y que podemos poner en marcha. Por ejemplo, los encuentros ciudadanos. Los encuentros ciudadanos, que es organizar en colaboración con el Círculo encuentros y debates sobre temas de especial interés. ¿Por qué no vamos a poder saber qué piensa la plataforma de la sanidad en Burgos con todo el problema que tenemos del Lugo? ¿No vamos a ser capaces de organizar un encuentro con la plataforma de la sanidad, con la plataforma de la educación pública? ¿No vamos a ser capaces de hacer ese tipo de encuentros, de relacionarnos con lo que está pasando realmente en la ciudad? De alguna forma, esa relación va a redundar en beneficio de Podemos. Por otro lado, con el tejido asociativo ya mucho más organizado, ¿no? Movimientos vecinales, asociaciones, y por otro lado también la rendición de cuentas. Rendición de cuentas de los miembros de Podemos que están en cargos institucionales. Pero yo diría también rendición de cuentas del Consejo Ciudadano y rendición de cuentas del trabajo del Consejo Ciudadano ante el Círculo, como está recogido en el documento. De forma bimensual, el Consejo Ciudadano Municipal tiene que rendir cuentas ante el Círculo, y rendir cuentas no es decir tanto o cuanto euro, es algo más. Rendir cuentas de trabajo político realizado, de trabajo pendiente, de trabajo por realizar. Respecto a la pregunta de habilitar espacio infantil, creo que esa pregunta también había respuestas. No sé si... Bueno, solo una pregunta. ¿Bimensual? Perdón, es que soy profesora. ¿Bimensual significa 2 veces al mes? Sí. ¿Sí, no? Sí. Cada 2 meses. Una vez cada 2 meses. Cada 2 meses. No, al menos bimensual significa un límite máximo. Pueden hacerse una cada semana. Al menos bimensual significa que al menos como máximo no pueden transcurrir 2 meses. Eso es lo que significa. La otra cuestión respecto a habilitar espacios infantiles, bueno, para eso tenemos que tener una sede. Lógicamente tenemos que tener una sede y es una prioridad del Consejo Ciudadano Municipal y de la Secretaría General encontrar una sede que sea un espacio suficiente, necesario y suficiente para desarrollar la actividad normal de la organización política. Eso será pues, una condición sine qua non para hacer un espacio infantil. Y respecto al tiempo dedicado,
el tiempo que pueda dedicar cada uno, por supuesto, pues irá a la medida de sus posibilidades. ¿Cómo no? Perdona, la pregunta era del Consejo Ciudadano. Para los miembros del Consejo Ciudadano... Te la acaba de contestar. Sí, la acabo de contestar, sí. O sea, que tienes que hablar de hasta que vaya a ser lo va a hacer el Consejo Ciudadano. Ya puede hacer el... Yo no sé, es que no entiendo la pregunta. Joder. No entiendo la otra pregunta. La respondí. Bueno, tercera, que era la tercera pregunta, la que tú has formulado, era también para los dos, ¿verdad? Queda otra vuelta. Sí, la pregunta de Andrés es Sí, perdón un segundito, luego si tenéis que aclarar algo a la cuestión de Berta, pues a lo mejor al final lo podéis aclarar. En el Consejo Ciudadano, no en un Podemos general, para los consejos A la ciudadanos. tercera pregunta. La pregunta de Andrés entiendo que era como que nos pedía un poco un compromiso a los dos, ¿no? Yo, pues, me parece que sí que viene bien, voy a dar aquí un doble compromiso. El primero de ellos es que no voy a abandonar el barco porque he vivido en mis carnes, lo que significa eso, aunque las cosas se vuelvan contrarias a mis convicciones, aunque la Asamblea Ciudadana se pronuncie en un sentido que no comparto, seguiré si soy elegida secretaria general. Y lo otro, eso no lo quería decir antes, pero lo añado por mi propia cuenta. Sé que a veces he podido tener una imagen un poco conflictiva, porque no iba de secretaria general en potencia, iba simplemente siendo yo. Soy consciente de que esta actitud no es adecuada para una secretaria general. Entonces, si soy elegida, pues sí, procuraré evitar los enfrentamientos, evitar que se formen claramente dos bandos y procuraré un poco airear las tensiones. A la tercera pregunta. La pregunta, yo creo que he respondido, pero bueno, no puedo responder porque no soy candidato al Consejo Ciudadano Municipal, porque presento una candidatura a Secretaría General con una línea política y una línea política, en el caso de salir elegida Selin, será su documento organizativo el que regirá la organización. ¿Eso significa que me baje del barco? No, mucho menos. Hacer trabajo político no solamente se hace desde el Consejo Ciudadano Municipal, se puede hacer desde muchos ámbitos, se puede hacer desde el círculo, se puede hacer sobre, por ejemplo, yo trabajo en el ámbito municipal habitualmente en el grupo de apoyo a los concejales y concejalas de Imagina. Se puede hacer desde muchos ámbitos, se puede hacer en el tejido asociativo. Hay muchos ámbitos para hacer trabajo político, no exclusivamente en el Consejo Ciudadano Municipal. Estar o no en el Consejo Ciudadano Municipal no significa bajarse o no bajarse del barco. Y respecto a los bandos enfrentados, vamos a ver, creo que tenemos que hacer una reflexión clara. Estamos en primarias y cualquier situación de primarias, en cualquier organización política, en cualquier organización humana, diría yo. A veces implica subir el tono o decir cosas que realmente una vez que pase esto, creo que compartimos valores, creo que compartimos los deseos de cambiar la historia y de cambiar la realidad de este país y creo que después del 9 de noviembre vamos a trabajar todos, cada uno en el ámbito que le toque, en el Consejo Ciudadano, en los grupos de trabajo, en el círculo, vamos a trabajar codo con codo por ser lo que realmente somos y queremos ser, que es una fuerza de cambio en este país. Nos quedan unos turnos, ¿verdad? Sí, ¿Quiénes son? Son las 9:10 y los partidos... Sí. Creo que queda poca batería. Primero, felicitar a los dos candidatos. Yo creo que los dos candidatos son candidatos fuertes, con grandes ideas, que tienen, yo creo, un objetivo grande, que es el de hacer Podemos Burgos cada vez más fuerte, y yo creo que no hace falta crear ningún tipo de aspereza al final para inclinar la balanza. Los documentos están ahí y vamos a ceñirnos un poco en este aspecto. La idea que decía Alberto es una gran idea. ¿Por qué no vamos a hacer, por ejemplo, guarderías como cuando son las reuniones? Pero yo estoy totalmente de acuerdo con, creo que era la pregunta de Rodrigo, ¿no? Si no me equivoco, que es cómo vamos a recuperar a toda esa gente que había salido un poco del círculo. Tenemos que recuperar a esa gente para que haya gente suficiente para tener este tipo de iniciativas. Claro que sí. Luego, por otra
digamos que a mí me ha tocado un poco el papel, ¿no?, de tener un pie aquí en Podemos y otro pie con una cierta relevancia dentro de Imagina. Y se ha hablado de un debate acerca de unas declaraciones de Ignacio. Bueno, al final no nos tenemos que engañar, que es un debate que se ha generado con unas ciertas organizaciones. Eso es así. Se ha creado porque al final no han entendido o no han querido entender ese tipo de declaraciones. Pero no se nos puede olvidar que esas mismas organizaciones participan en foros, en debates, en medios de comunicación con una opinión propia, ¿no? A nadie se nos escapa, y claro que sí, que lo hace de una forma brillante y adecuada y suman al proyecto de Imagina. Por ejemplo, Izquierda Unida, su coordinador, habla en dos tertulias de medios de comunicación. Totalmente de acuerdo. Y voy a lo siguiente. Yo creo que es fundamental, si me permites una conclusión, es fundamental que Podemos Burgos tenga una posición propia, una posición ligada al territorio, porque lo decía Selin también. Podemos abrir, al final, dentro de lo que ella decía, ha sido uno de los motores fundamentales de Imagina. Y por eso mismo, mucha gente que confiaba en Podemos se trasladó a Imagina. Y esa misma gente quiere oír, ver, tocar a Podemos en la calle con una opinión propia. Yo entiendo que es una opinión que no tiene que subordinarse ni desaparecer dentro del debate de Imagina, sino tiene que ser una opinión propia para sumar ese proyecto de Imagina, fortalecerlo, para que Podemos sea fuerte y Imagina también sea fuerte. En los dos documentos, si voy a la pregunta concreta, en los dos documentos hablé de la parte municipal. Vale, hay un proyecto, Vamos, Hacemos, Podemos, el de Ignacio, que plantea unas herramientas de empoderamiento ciudadano, por una parte, y por otra parte, el empoderamiento ciudadano ligado a la representación institucional, con líneas básicas en política, y luego también hay un documento que me parece adecuado de Selin, que es como unas líneas gruesas de un programa electoral municipal. Totalmente de acuerdo. Claro, a mí, Selin, explícame, pues, con toda la moda del mundo, pero es incongruencia que has dicho al principio diciendo que hablamos de organización y no hablamos de lo municipal. Pero a mí es que me choca mucho que en tu propio documento hables de 7, 8, bueno, creo que son 8 líneas generales de programa electoral municipal, que hablan de impuesto municipal, del plan general, y creo que está bien, pero es que me parece una incongruencia con tu primera frase, que decías que tenemos que hablar de un modelo organizativo sin explicar cuál va a ser ese trabajo organizativo municipal y sobre todo esas líneas. Vale, creo que se ha formulado la tercera pregunta. No, primera. Yo, partiendo de una reflexión que creo que han hecho a mitad los dos candidatos al principio, se decía de que una herramienta sin un objetivo deja de ser una herramienta, y se aludía efectivamente al tipo de herramienta que necesitamos, ¿no? Precisamente por eso creo que es primordial entender y tener un análisis de la situación política concreta de nuestra ciudad, de los defectos y de las necesidades, porque es la única forma de crear una herramienta, que es Podemos Burgos, con la que conseguir paliar esos defectos y satisfacer esas necesidades, ¿no? Esto ligado a la necesidad de llegar a más personas en este proyecto, los que faltan, que se dice muchas veces, ¿no? Yo creo que estas dos cosas pasan por una, que es conseguir conectar de una manera real y directa con la sociedad civil. Necesitamos conectar con todas las plataformas que hay en Burgos de 1000 cosas, de cada tema. Plataformas especializadas en sanidad, en educación. Necesitamos saber qué pasa en nuestra universidad y en nuestro hospital. Y acercarnos a esa gente es la forma de que ellos se acerquen a nosotros. Es la forma de que un día vengan al círculo, que tengan algo que decirnos, que tengan algo sobre lo que aportar. Creo que esto se ha entendido, así que voy a la pregunta. Ignacio ha hablado de los encuentros ciudadanos, que creo que van encaminados a la sociedad civil, y por supuesto Selin también. Yo quiero que me expliquen los dos pues eso, qué ideas, qué posibilidades, qué espacios entienden que son buenos para esto. Ha quedado clara la pregunta. O emplearla para algo. Por eso no he dejado completamente de lado ese aspecto, porque es evidente que es muy relevante. Pero desde luego no quiero que vaya por delante, porque por delante, insisto, tenemos que saber qué aplicamos para lograr esos fines.
Y me parece mucho más relevante definirnos como un partido, no a la vieja usanza, sino un partido con principios organizativos nuevos que permitirán llevar a cabo ese cambio que buscamos. Luego, el contenido pues, es con el que, insisto, creo que estamos de acuerdo todos. Estamos todos de acuerdo en que hay que enfrentarse al PP. Estamos todos de acuerdo en que hay que promover la escuela pública. O sea, puedo enumerar, pero no avanzamos, porque es que esto no creo que sea materia de debate ahora mismo. La segunda cuestión iba dirigida. Pues vamos a ver, yo quería en primer lugar manifestar mi total acuerdo de cosas que las tres últimas intervenciones han coincidido. Es decir, necesitamos rehacer un círculo, por supuesto. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo? Necesitamos conseguir que los que estuvieron y se fueron vuelvan. Totalmente de acuerdo. Pero también estoy de acuerdo con lo que ha dicho Berta. Es decir, si nos acercamos a la gente vendrá a nosotros. Tenemos que hacer ese esfuerzo de participación. Y ese esfuerzo de participación se consigue con herramientas, con encuentros ciudadanos, con trabajar, hablar y dialogar con el tejido asociativo, con los movimientos sociales. Si nosotros vamos a ellos, ellos vendrán a nosotros. Y de acuerdo también en que es necesaria una sede. Simplemente la puntualización de la monada está en el deseo de ampliar, de prever un futuro en el que la participación nos desborde. Ojalá lleguemos a ese momento. Quería decir que somos la única capital del Estado español que no tiene una. Muy bien, respondemos a la tercera pregunta. ¿Quién de los dos quiere empezar? Claro. Faltan dos preguntas. La segunda. Queda la tercera. Me parece que he repartido las dos ahora mismo. Queda la de Beto a ti. Pues la que quede. Bueno, yo quiero contestar, la verdad es que tenía intención de contestar a la pregunta de Carlos, a la vez que a la de Beto. Creo que el secreto de hacer que la gente vuelva al círculo es ilusionar. O sea, hacernos atractivos y dejar de repeler. A partir de ahí se puede lograr todo lo demás. Y creo que, bueno, a lo mejor, si me preguntas a ti, pero creo que la cuestión es conectar con la sociedad civil y luego vendrán a las asambleas, sino más bien el contrario. Es decir, que vengan a las asambleas toda la gente que sea posible para que tengamos medios humanos, recursos, para acercarnos a la sociedad civil, porque ahora mismo es muy bonito decir que vamos a establecer unos canales, pero ¿quién es? O sea, el Consejo Ciudadano Municipal saldrá reforzado de esta, menos mal, pero luego más allá, ¿qué recursos humanos tenemos? Si nadie viene al círculo, tenemos que tener gente dentro de los grupos de trabajo para que puedan establecer ese nexo con la sociedad civil. Si no tenemos a nadie, podemos tener unos canales muy bonitos, pero no servirán para nada. Entonces, la clave de todo creo que es ilusionar, y para eso tenemos que dar una imagen de partido diferente, y vuelvo a lo mismo. Bueno, simplemente decir, es un poco volver al debate del principio. ¿Ilusionar con qué? Tenemos que ilusionar con trabajo. Es la única forma de ilusionar. Proponiendo trabajo, proponiendo análisis, proponiendo tareas, saliendo fuera también. Los que estuvieron y no están allá afuera. Y hay que ir a por ellos y por ellas. No podemos esperar a que vengan a una asamblea. Habrá que ir a buscarlos, habrá que ir a la sociedad civil. ¿Y eso cómo se hace? Estableciendo diálogos con la sociedad civil, que hablemos el mismo lenguaje, que hablemos un lenguaje parecido, que hagamos el esfuerzo, que tenemos que ir a por ellos y por ellas, que no van a venir si nosotros no vamos a por ellos y por ellas. Creo que es una diferencia fundamental de la propuesta política de Selin y de mi propuesta política. Yo apuesto por ir allá afuera, no quedarme sentado esperando a que vengan. Bueno, pues son las 9:26 y yo creo que... Pues termina, por favor. Es que vamos a ver, si van a salir ahora preguntas, es que son las 9:30.
pero por favor, si os parece bien, si os parece bien, tenemos que estar fuera de aquí. si os parece bien, esas preguntas que tenéis, ahora a la salida, se resuelven. Es que se nos va el tiempo. Yo agradezco mucho, pero ya siento que tenemos que terminar así, pero es que el tiempo es el tiempo y los señores de este espacio también tienen que irse a cenar. Y nosotros también. Entonces, han renunciado a conclusiones. Entonces, antes del debate, han dicho que no había conclusiones. Entonces, yo creo que es de alabar pues, la valentía, como ha dicho antes Raúl, de Serín y de Ignacio, de presentarse. Y yo cedo ya la palabra a Marco para que concluya el acto y nos vamos todos a donde queráis. Yo quiero daros las gracias, la verdad que es un honor poder estar, formar parte de una organización como esta, abierta al debate, a la participación de la gente. Quiero daros las gracias a cada una de las personas que habéis estado aquí hoy y de verdad que he sentido una gran envidia porque no he podido participar en el debate y me he mordido las uñas, ¿no? Pero de verdad que ha sido enriquecedor y os vamos a pasar, quedan 2 debates más abiertos donde participará también la gente que opta a formar parte del Consejo Ciudadano Municipal y donde también podréis preguntar a las personas lo que queráis. Seguramente que estas reuniones os las vamos a pasar. Se celebrarán ya en la Bahía de Higuera por el problema de espacio y por el problema de tiempo a la hora de cerrar la organización. Y en nombre del Comité Electoral, pues os damos las gracias. Buenas noches.